Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Me presento, soy la arquitecta Teresa Berrios, coordinadora BIM en Grupo DEMA. El tema que nos trae hoy es BIM y las instalaciones de tu edificio. Vamos a ver un poquito de lo que va a ser el temario y arrancamos con este encuentro. Primero que nada vamos a ver un poco de lo que es el proyecto y el contexto BIM para la empresa, nuestras librerías, vamos a hablar de características, componentes, beneficios y también vamos a ver una pequeña aplicación para que ustedes vean cómo pueden utilizar e implementar nuestras librerías a sus proyectos. Como bien sabemos, la incorporación del sistema BIM y con su consecuente impacto en la industria de la construcción nos ha permitido digitalizar nuestros proyectos de una manera eficaz en cuanto al manejo de la información en sus diferentes niveles. Además, esta nueva metodología modificó la interacción entre los diferentes actores involucrados en la industria, entre ellos arquitectos, ingenieros, constructoras, consultoras, proveedores y fabricantes de productos para la construcción. Es decir, que donde antes veíamos un proceso, si queremos, más lineal, individual, donde habían instancias en las que muchas veces era más difícil la interacción, la consulta entre los diferentes actores o hacerse entender esta información, ahora vamos a ver y vamos a entender al edificio como un modelo basado en datos, donde los diferentes actores involucrados van a tener el acceso a datos por medio de diferentes interfaces, en contraposición con lo que antes quizás eran hojas u archivos, que había que poder entender la forma de representar al otro. Ahora podemos combinar y revisar modelos, verificar conflictos y gestionar los cambios necesarios. Es decir, que vamos a poder discutir y compartir la información mucho más fácil. Si nos vamos al área de MEP, dentro de todo esto, de este mundo BIM, si queremos, vamos a entender que MEP básicamente son siglas, Mechanical Electrical Plumbing, que refiere básicamente a el área, si queremos, donde nosotros vamos a ejecutar las instalaciones de nuestros proyectos, sea eléctrica, conductos, sanitaria, incendio y demás. ¿Por qué trabajar en nuestras instalaciones en MEP? Bueno, nos va a permitir documentar las instalaciones sin margen de error, nos va a permitir sacar un cómputo de nuestras instalaciones y obviamente también verificar que lo que estamos proyectando funciona en su conjunto, todas las instalaciones que interactúen en este edificio. Si estamos trabajando con un modelo BIM de arquitectura y de estructura, este modelado podremos hacer en conjunto con nuestro modelo MEP un chequeo de interferencias y así verificar la documentación y lo que llega ahora no tenga errores. Entendiendo este nuevo contexto, este grupo DEMA llevó adelante sus librerías BIM referido a cada línea de sus productos, utilizando en esta instancia Revit como la herramienta inicial para este proyecto. Es decir, si nosotros entendemos qué es una librería, si somos alguien que recién está iniciando el tema, bueno, vamos a decir que una librería va a ser una herramienta para lograr mayor precisión y reducción de tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente porque es una herramienta que le brinda el fabricante, que le brinda Grupo DEMA al profesional, en donde va a poder conseguir tuberías, uniones y accesorios de cada sistema con los datos precisos, las configuraciones, la forma de trabajo de la pieza incluso, y posibilidades de cambio de estos elementos para que sea más simple su uso mientras se genera el modelado de la instalación. Si vamos a una vista de inicio, que es la vista que a ustedes les aparece cuando se descargan nuestra librería, lo que van a poder ver básicamente es un apartado de tuberías que generalmente está plasmado en el archivo, otra división donde van a ver accesorios, en este caso van a ser válvulas, y las uniones que pueden ser, por ejemplo, Ts, codos, pueden ser alguna transición, algún buje de reducción, una cupla incluso, y también vamos a tener dentro del navegador de proyectos tablas de cómputo que ya van a estar preconfiguradas. En este caso son las de Aquasystem, donde pueden ver los diferentes tipos de tuberías, también una tabla de accesorios, otra de uniones, y una vista de verificación que nos ayudará a verificar las situaciones de instalación que estaremos haciendo.
Además, las familias que van a encontrar van a tener determinadas características. Por ejemplo, siempre en restricciones van a encontrar parámetros de ajuste que puedan hacer a la pieza. En este caso, por ejemplo, para el codo macho-hembra van a poder tener la opción de rotar si la dirección en la que el codo se generó no es la que ustedes desean. También en datos de identidad van a encontrar en la pieza el número de artículo, que básicamente es el código de la pieza, el nombre en catálogo de la pieza, codo macho-hembra 90 en este caso, el peso de la misma, y también van a tener, por ejemplo, etiquetas. Las etiquetas van a estar disponibles para las uniones, accesorios, tuberías, y de ellas van a poder sacar diferente información. Como pueden ver, pueden sacar el nombre de la pieza, como el codo y el diámetro, o el nombre de la pieza más el artículo y demás. Dentro de nuestras diferentes líneas van a encontrar una librería por cada una, en donde van a encontrar siempre uniones, como pueden ver, diferentes tipos de tubería, tablas de cómputo. En estas tablas siempre va a estar el número de artículo, el nombre de la pieza. En este caso es una tabla de las tuberías, entonces van a encontrar el diámetro, el nombre de la línea, un comentario de tipo que siempre va a referir a la longitud muchas veces máxima de este tipo de tubería, también la longitud que se está utilizando en el proyecto, y la cantidad de caños que va a ser el porcentaje que estás utilizando de este largo de 4 metros, en este caso. También en Duratop o Duratop XR van a encontrar las piezas, en este caso, por ejemplo, ramales, ramal con ventilación, ramal con reducción, ramal doble, esquinero, ramal invertido, los diferentes tipos de tubería. En este caso, la tabla, por ejemplo, como pueden ver, es una tabla de uniones, donde van a ver el código, el nombre de la pieza, por ejemplo, el diámetro y obviamente el conteo o el total de la cantidad de piezas a utilizar. En SIGAS va a pasar lo mismo, van a tener los diferentes tipos de uniones, los diferentes tipos de accesorios, ahí podemos ver la unión de una T con nuestras líneas SIGAS. Acá pueden ver en la tabla de cómputo una tabla de accesorios donde van a ver la válvula esférica de bronce, el recuento de las mismas en función del diámetro. Y, por ejemplo, en Tuboterm van a encontrar la tubería flexible. La tubería flexible se configuró a partir de un tipo de tubería más dos familias que van a servir para generar esta situación de curvatura flexible, una que va a generar los diferentes ángulos y la otra que va a regular la distancia en la cual ustedes van a poder configurar el diseño de su serpentina o espiral cuando estén haciendo el tendido en el suelo. Van a encontrar también colectores, accesorios, van a tener, obviamente esto va acompañado como siempre de una tabla de cómputo, de accesorios, de uniones, de tuberías. Vamos a tener una pequeña vista de verificación. En la vista de verificación vamos a ver, por ejemplo, nos va a resaltar en rojo, y esto va a estar también acompañado de la tabla de cómputo, en donde si hay un tipo de tubería que vos estás utilizando y que es, por ejemplo, estoy utilizando un tipo de tubería cuyo largo máximo es 2 metros o 1 metro, 2 metros, lo que ustedes necesiten, y mi largo y la longitud que estoy utilizando es de 2,50, eso se va a ver reflejado en la vista de verificación, ya que lo va a verificar por tipo de tubería, y lo mismo en la tabla de cómputo, como pueden ver que hay una longitud resaltada en rojo. De esta forma nosotros vamos a poder seleccionar ese tipo de tubería, resaltarle el modelo y verificar dónde está ese tipo de tubería. Y ahí nosotros elegir, por ejemplo, ¿qué hacemos? Optamos por una tubería más larga, por un tipo de tubería más larga, cambiamos la instalación, o, por ejemplo, generamos una unión con una cupla para que la tubería tenga el largo necesario y correcto, y así, de esta forma, la vista de verificación lo que hace viene a acompañar al instalador, al modelador, para que la cantidad de recortes o el uso de piezas sea el mínimo y necesario, ¿no?
También vamos a acompañar toda nuestra librería con un manual. En este manual van a tener diferentes secciones que van a ir hablando de los capítulos de nuestras líneas, de cómo usarlas, cómo transferir la información del proyecto que se descargan a sus librerías, a su proyecto en el cual van a utilizarla y demás. Y por último, obviamente, las ventajas. Vamos a hablar de una reducción de tiempos y costos. Reducción de tiempos no solo a la hora de ustedes generar el modelado, la instalación, sino también de buscar la información. Van a tener ya las piezas verificadas en cuanto a las dimensiones de las mismas, el código de la pieza, y el manual ayuda a complementar el uso de las mismas. Vamos a hacer una pequeña aplicación para que ustedes vean cómo se puede utilizar nuestras librerías y que le puedas sacar el mayor provecho posible. Primero que nada, lo que vamos a hacer es habernos descargado la librería, transferir esta información que tenemos en el catálogo a el archivo que se va a denominar destinatario o archivo en el cual nosotros vamos a trabajar, ¿no? Y una vez que hagamos esto, este paso yo ya lo hice para cortar tiempos, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra planta de instalaciones, fontanería, como nosotros la tengamos denominada, sistemas y demás. En este caso pueden ver que ya hay una pequeña instalación armada y lo que vamos a hacer es terminarla, para que más o menos veamos la totalidad de esto. Primero que nada vamos a dibujar una tubería, para eso podemos ir a sistemas o instalaciones, hacemos clic en tubería, y desde acá vamos a definir el tipo de tubería. Pueden ver que hay una tubería en pulgadas, que va a ser una tubería que vamos a utilizar como una herramienta cuando generemos transiciones de, por ejemplo, un codo o una T con terminación roscada. Luego tenemos los diferentes tipos de tubería de agua. Existen tipo Magnum PN20, 25, PN12, Lilac. Siempre es importante definir el tipo de tubería porque cada tipo de tubería tiene un rango de diámetros de trabajo. Por ejemplo, si yo eligiera una Lilac, mi rango de trabajo está hasta 63, mientras que si yo elijo para trabajar ahora, por ejemplo, una PN20, tengo un mayor rango de trabajo. En este caso vamos a usar un diámetro de 20. Otra cosa a tener en cuenta es el desfase. En este caso puedo poner, por ejemplo, 40 centímetros, 400 milímetros, verificar que no estoy trabajando con pendiente y por último verificar el tipo de sistema. Si es sistema de agua fría, agua caliente, vamos a dejar agua fría, podría elegir otro de estos o algún sistema que yo tengo establecido. Y una vez que ya tengo esta información preconfigurada, lo que voy a hacer es ahora sí generar mi tendido. Primero que nada les voy a mostrar, por ejemplo, el tema del trabajo en alturas en la planta. Por ejemplo, si yo genero, no importa ahora la ubicación, simplemente para que vean, yo genero mi tendido, mi cañito, y genero una situación acá, lo que me va a pasar es, me va a generar con este ángulo a 90 un codo nada más, a la misma altura. Si yo quiero cambiar de alturas de planta, simplemente lo que voy a hacer es, antes de dibujar el segmento, modificar esa altura. Lo puedo hacer si tengo una establecida, por ejemplo, puedo modificar acá a 200. Y una vez que modifico esto, simplemente genero la dirección del caño. Fíjense que acá se puede llegar a ver que se generaron, por ejemplo, un codo, 2 codos, que son los que me van a generar por ejemplo, vamos a ver acá, este es el caño que primero dibujamos, y después nosotros cambiamos el desfase y automáticamente la altura, se generó el cambio de altura con las uniones correspondientes. Esto está bueno y es importante que sepan que se puede trabajar de esta forma. Otra forma hubiese sido ir a un corte y generar el codo y ahí cambiar hasta un punto determinado. Digamos, una vez que tenemos esto, por ejemplo, podemos empezar a trabajar. Yo sé que, por ejemplo, mi entrada de agua es media pulgada, agua fría, ¿no? Y va a estar ubicada más o menos a este punto. Entonces lo que puedo hacer es usar estas referencias para alinear mi instalación. Este codo lo podemos traer acá, más cerca, obviamente, dentro de la pared, luego vamos a verificar bien la posición. Pero hasta ahora tenemos ya la ubicación de lo que sería nuestra tubería
Ahora bien, yo realmente no sé si es el punto exacto donde yo voy a tener mi instalación. Además, esta conexión quedó en milímetros y acá, como bien verificamos, va a haber el sanitario va a estar unido por mediante un flexible con una entrada de media. En este caso, lo que vamos a hacer es, con la ayuda de un corte, vamos a ir a ver el punto de conexión de esto y vamos a verificar que, por ejemplo, nuestro punto de conexión está acá y acá está la tubería que nosotros dibujamos. Podemos alinear y acá ya tenemos el punto exacto, pero tenemos un codo simple. Lo que yo necesito es un codo de terminación roscada. Para eso lo que vamos a hacer es, en este caso, eliminar este segmento de tubería, seleccionar el codo y vamos a, desde cotas a D2 o puede ser D1, vamos a modificar este para que sea media pulgada. Pueden poner 0,5 pulgada y automáticamente Revit va a hacer la conversión. Fíjense que la pieza cambió sin problemas a un codo con terminación enroscada macho. Si tildamos desde restricciones hembra, la pieza automáticamente cambia. Una vez que hacemos esto, el punto de conexión ya lo tenemos porque lo alineamos. Lo que podemos hacer simplemente es seleccionar el punto de conexión. Fíjense que se me pone magenta. Lo que voy a hacer es arrastrarlo hasta que se me arme este circulito magenta que pueden llegar a apreciar en la pantalla. Esto me refleja que mi conexión, mis tendidos se conectó ahora al sanitario. Ahora, yo también puedo seguir conectando lo que es el agua, en este caso el agua fría, en este punto, si lo necesito. Voy a ayudarme con este corte, voy a ir a la vista, y voy a verificar, por ejemplo, que este es mi tendido de agua caliente, este es mi tendido de agua fría, y fíjense las alturas. Entonces, en realidad, la altura de este caño de agua fría debería ser 300, lo puedo modificar desde el desfase o alineando. Una vez que lo alineé, lo que puedo hacer ahora es seleccionar el codo, darle un más en este punto y me va a generar un codo en este sentido. Si le doy más a este, me va a generar un codo en este sentido. Fíjense, yo necesito que el codo se genere en este sentido, le doy un codo. Y una vez que hago esto, puedo arrastrar esta tubería hasta acá o generar una tubería, dibujar tubería, se me genera tubería, y fíjense que acá estamos trabajando en realidad con una tubería de 20. Entonces, si yo uno de estas dos, se me va a generar un buje, pero no es la posición donde colocar un buje. Sí podría tener una T con una reducción extrema y central o extrema, en donde me permite generar esta situación. Lo que puedo hacer en este caso, por ejemplo, es sí, continuar con esto, pero fíjense lo que va a pasar. Se va a generar este buje, que no es la forma de colocar, si bien podríamos, por ejemplo, poner una unión normal, que me permite hacer esta unión. Lo vamos a poner en sombreado para que se aprecie un poquito más. Lo ideal es quizás que pongan los bujes en un punto de un codo. Por ejemplo, este buje podría estar, o una T, podría estar acá y ahí se genera la reducción. O bien, por ejemplo, podría ser esta T, como dijimos, de reducción extrema y central, en donde se genera esta reducción. Esto va a depender de qué queramos hacer. Voy a cambiar este de 25 y lo voy a pasar a 20. Fíjense que automáticamente el buje desapareció, el codo en este caso quedó como la T, quedó como una T normal, sin modificaciones, y ahora sí, esta T pasó a tener una reducción en los extremos. Es una posibilidad de trabajo. Este es el caño de agua caliente que va a dar suministro a este punto. Como para el sanitario no lo necesitamos, lo vamos a simplemente extender y lo vamos a dejar ahí. Y entonces ustedes ya en el 3D podemos apreciar, por ejemplo, esta conexión que fue la que hicimos con mi codo roscadito y los otros que ya estaban ejecutados. Esta misma acción vamos a generar para estos puntos. En este caso lo que podemos hacer, por ejemplo, es conectar
el agua fría y el agua caliente. Vamos a tener una entrada fría y una entrada de agua caliente. Vamos a definir cuál lo hacemos primero. Podríamos hacer, por ejemplo, vamos a voltear la vista y vamos a hacer agua fría primero. Siempre ayúdense con el rango de vista, el corte, para verificar y ver lo que ustedes necesitan. Corroboren que esté dentro. Vamos a extender un poquito más. Vamos a ir a la vista del corte. Y una vez que hago esto, yo sé que mi entrante de agua fría está acá. Entonces, y que mi agua fría, mi caño de agua fría es este, y este es el de agua caliente. Lo que puedo hacer es selecciono este codo, esta tubería, y pongo CS, crear similar. Todas las propiedades de este caño se me generan automáticamente. Lo que puedo hacer, por ejemplo, para que vean que puedo hacerlo no de forma continua, es generar el tendido, el codito, la tubería, y una vez que genero la tubería, lo que puedo hacer, por ejemplo, para que ustedes vean, es ahora generar mi codo acá de 25, pero en la realidad, nuevamente lo que yo voy a necesitar acá es un codo de terminación roscada. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el tipo de tubería. Acá le voy a decir que quiero con un entrante de media, y una vez que elegí esto, simplemente tiro. El tendido lo hice grande para que nada más lo aprecien. Y fíjense que ahí se me generó. Este caño no lo necesitamos, simplemente era para que lo vean. Nuevamente se me genera un codo roscado macho. Voy a elegir en este caso hembra. Fíjense que el cambio se hace, el punto de conexión va a depender del tipo de pieza que estemos trabajando y elijamos. Y fíjense que el punto de conexión es este, lo podemos verificar. Es este, lo podemos alinear por si no estamos seguros. Y una vez que hacemos esto ya lo tenemos, ya sabemos que es este punto, pero en realidad en planta nosotros no sabemos si estamos bien en la posición que tenemos que estar. Lo vamos a verificar. Fíjense, nuestro punto de conexión es este. Vamos a alinearlo. Y entonces yo ya sé que este punto es mi punto de mi conexión. Puedo seleccionar el codo y desde acá arrastro hasta unirme, nuevamente como hice con el sanitario, o lo puedo hacer desde el corte. Selecciono el punto de conexión, arrastro, y donde se me pone magenta ese puntito, quiere decir que ya me conecte. Y una vez que hice esto, por ejemplo, que mi conexión está ahí, quiere decir que esto ya está conectado. Ahora me faltaría conectarme a este punto. Lo que puedo hacer es alinear este con este, o yo verificar, bueno, mi codo va a tener justo ahí esa terminación, perfecto, alineo con este punto, y uno. Mi caño de agua fría, con mi otro. Si no se me une, quiere decir que hay algo que está fuera de eje, fíjense, eso lo vamos a verificar. Este es uno de 25, uno de 25. Y ahora sí, lo unimos y fíjense que automáticamente, nuevamente lo podemos visualizar en el 3D. Se me generó, que es esta la pieza, el codo que subía, esa era la tubería que teníamos, esa es la conexión que hicimos rápidamente. Y tranquilamente podemos hacer la misma operación con el de agua caliente. Bueno, acá ya agregué el otro codo para el tendido de agua caliente, y acá lo que nos faltaría, por ejemplo, sería arreglar esta interferencia, que sería colocar un sobrepaso como en este punto. ¿Por qué? Porque si no, nuestras tuberías estamos chocando. Podemos colocar SL y cortamos el segmento, por ejemplo, y automáticamente se nos va a generar, ¿qué? Una unión normal. Lo que yo necesito en este caso es un sobrepaso. Restringo preferencia de enrutamiento, por eso no me aparezcan las piezas de agua. Y acá, en primera, me aparece un sobrepaso. Automáticamente se me generó. Puedo ir a la planta en este punto
y moverlo o, por ejemplo, no sé, alinearlo a lo que yo necesite hasta donde vea que el problema se solucionó. Lo verificamos y acá está, ya no tengo esa interferencia y así prácticamente generamos este pequeño tendido. ¿Podríamos trabajarlo con filtros? Sí, tranquilamente. ¿Cómo? Vamos a una planta con filtros y fíjense que yo acá el filtro ya lo edité, ya lo trabajé. Para trabajar con filtros, nada más ustedes los tienen que colocar y simplemente ustedes generarían ya este pequeño tendido. Fíjense, podemos ver el tendido de agua fría, agua caliente y una parte de lo que es cloacal, que simplemente vamos a generar este pequeño tendido y, por ejemplo, vamos a ir a la planta. Es prácticamente, acá yo generé una tubería con una pendiente de 1,30 aproximadamente y lo que voy a hacer es, por ejemplo, conectar este otro inodoro. Para generar eso, lo que hacer es tomar esta tubería, crear similar le voy a poner, pero voy a poner en este caso heredar elevación, que es este. ¿Para qué? Le voy a decir. Primero que nada, acá yo estoy bajando, entonces usé este que es pendiente hacia abajo. Ahora lo que voy a hacer es pendiente hacia arriba, porque voy a trabajar la tubería de acá para allá. Voy a definir la pendiente, que tengo estas diferentes, voy a seleccionar esta, 1,33. Voy a decir nuevamente heredar tamaño, voy a colocar el punto donde más o menos voy a colocar la tubería, donde va a generar el ángulo. Y una vez que genero esto, aplico, fíjense, a 335 o 45 en este caso, y fíjense que ahí se me marca el centro de la pieza. Perfecto. Una vez que se me genera, el ramal se me genera ya con la pendiente, ya conectado a esta tubería en la posición que yo necesitaba. Y ahora lo que hago es continuar y voy a conectarme con el sanitario. Y automáticamente la conexión se hizo, fíjense, lo vemos en el 3D rápidamente. Fíjense que la pendiente está para abajo, lo que la herramienta de heredar tamaño es una herramienta muy útil para estos casos, ya que si yo arrancaba desde acá con la misma pendiente, este punto para esta conexión no iba a ser la misma. Y acá podríamos modificar, en vez de si el codo necesitamos la curva, por ejemplo, modificar el sentido de la pieza del codo y demás. Bueno, pero a rangos rastros ustedes pueden generar esta instalación o cosas mucho más complejas con nuestras librerías. Fíjense que en poco tiempo podemos resolver varias situaciones que se pueden llegar a dar o generar. Bueno, seguimos. Y espero que les haya gustado, que les haya entretenido y los invito a descargarse nuestras librerías. Continuando un poco el modelado que recién hicimos, pueden ver, por ejemplo, acá saqué unos pequeños 3D, en donde pueden ver los tendidos diferenciados por agua fría, agua caliente, y además le agregué las etiquetas que les comentaba al principio. Estas etiquetas van a poder ver el nombre de la pieza, el código de la misma, o utilizando el otro tipo de etiqueta van a poder ver el tamaño de dimensiones del diámetro de la pieza. También lo pueden ver en las piezas de Duratop, acá a la derecha, el código 45 mH, o la curva, una tabla que acompaña, en este caso, el cómputo de lo que hicimos en la instalación de agua fría y agua caliente, pueden ver. Y está bueno que vean el tema de usar un 3D como documentación también, no solamente de la planta, un corte, una vista, sino que el 3D también es una muy buena herramienta de visualización y también para verificar determinadas situaciones. Por último, les quería mostrar cómo descargarse nuestras librerías. Simplemente tienen que ir a la página en el área de expertos, hacer clic donde dice librerías BIM. Acá van a completar todos sus datos, el nombre, empresa, profesión, elegir la librería, la línea o todas, y una vez que terminen de enviar este formulario van a recibir un mail en su correo que
va a tener el link de descarga. Siempre verifiquen cuando hagan esta situación que no esté en spam por las dudas. Y por último, queremos recordarles que el grupo DEMA está presente en tu obra en todo momento. Brindamos certificado de garantía, seguimiento para una compra inteligente, asistencia continua. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, sea LinkedIn, YouTube. En nuestro YouTube pueden ver diferentes canales de videos de instalación y después nada más que decirles muchas gracias.